Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Moreno, yo soy médica veterinaria de Colombia, vivo ahorita en Sydney, Australia, para los que no me conocen, y hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, vamos a hablar del proceso para hacer todos los exámenes de veterinaria, y hoy les tengo un invitado de Colombia que ya pasó los exámenes, el doctor Fabián Yulta. Bienvenido. Gracias por venir. No, gracias a ti, Mafe, por la invitación. Pues, como lo dijo Mafe, soy Fabián Ricardo Yunda, médico veterinario de Colombia, egresé de la Universidad Nacional de Colombia, La Poderosa. En el 2017 fue mi graduación, pero yo terminé en el 2016 y emigré a Australia en 2019, inicialmente a Melbourne. Pero ahora pues estamos aquí grabando en Sydney. Sí. ¿Quién sabe dónde Nos vamos a estar? conocemos desde Nos Melbourne. conocemos desde Melbourne, Sí, pero quién sabe a dónde vamos a terminar porque nos estamos moviendo por Sí. diferentes circunstancias Sí, en Australia. es verdad. Como les había dicho él, nos conocimos en Melbourne cuando yo estaba trabajando en emergencias. Tú también llegaste a trabajar ya en emergencias y luego al tiempo él estaba trabajando con caballos y tuvo un accidente, no pudo trabajar donde yo estaba. Desafortunadamente, pues eso pasó y luego nos volvimos a encontrar acá por casualidad en Sydney y cuando nos encontramos me contó que ya había pasado el examen. La verdad, te felicito. Te admiro. Muchas gracias. Ya quisiera también poderlo pasar. Y hoy lo invité acá para que nos cuentes qué va a pasar ahorita, cómo son los exámenes, cómo te fue, cómo hiciste, cuántas veces presentaste todo. Cuéntame todo Vale. desde el comienzo. Bueno, entonces, pues retomando un poquito, yo llegué en 2019 y para ser sincero, cuando llega uno acá como estudiante internacional, pues uno no piensa en validar al principio porque es bastante costoso y el proceso es tedioso. O sea, la verdad, y siendo honesto, es un proceso que es complicado. Y esto no es para todo el mundo, entonces no se desmotiven, obviamente, pero hay que tener un buen plan y organizarse para hacerlo porque pues le saca a uno canas, tú sabes, yo sé, y muchos de los que lo hemos pasado, los que hemos estado en el proceso, sabemos cómo es eso. Si quieren saber un poco más acerca de mí y cómo fue migrar y cómo a través de la profesión casi llegado a la residencia, ya estoy a nada de ser residente en Australia, residente permanente. Hay otro video que tal vez Sí, yo les pongo va a acá el colocar en la link descripción para para que que lo puedan escuchen. ver. Es un podcast, es un poco más larguito. Lo que queremos hacer hoy realmente es hablarle a los que están en el campo de la veterinaria, los médicos veterinarios y médicos veterinarios o tecnistas, de cómo se valida. Entonces, vamos a hablar un poco del examen, ¿vale? Sí. Entonces, cuéntanos ahorita cómo es el proceso, cómo empezamos. Yo sé que primero hay que presentar el examen de inglés, que es como la primera parte. Cuéntanos de eso. Vale, entonces, lo primero que tienen que entender es que la organización o el ente encargado de hacer todo el proceso de validación de veterinarios extranjeros en Australia se llama AVBC, Australasian Veterinary Board Council. Y ellos son los que van a manejar todo el tema de los exámenes y todos los veterinarios extranjeros que quieren validar la profesión para ejercer en Australia. Entonces ustedes pueden ir a su sitio web y ahí van a encontrar toda la información. Ahí está toda la información porque el sitio web desde el 2022 lo han actualizado, 2021 lo han actualizado de una manera muy chévere y está muy bien organizada. Antes era más complicado encontrar esta información. Sí, Antes era un cuando poco yo más, llegué acá más, nadie sabía cómo sí, era un hacerlo. desorden, era un Sí. menjurje. Ahora ya está muy bien organizado y hay inclusive un manual al candidato. El examen se llama el AVE, que significa Australian Veterinary Examination. En el pasado, el examen ha cambiado a lo largo de los años. En el pasado se llamaba MVE. Entonces también es importante que tengan en cuenta esa sigla, porque muchos grupos de estudio todavía lo conservan ese nombre. Y mucha gente dice, ay, yo presenté el National Veterinary Examination, pero son lo mismo, solo que cambió de nombre. Entonces, ese examen tiene 3 pasos. Entonces, vamos a hablar paso por paso. El primer paso se llama el Check Eligibility o cómo chequear que eres elegible para presentar. Ok, ¿cómo chequeamos eso? Listo, entonces dentro de ese diagrama de flujo que ellos organizaron los 3 pasos, en el primer paso de la elegibilidad, ellos les van a pedir que ustedes tengan una cualificación de veterinarios en el extranjero que sea legible, que sea legal
ilegítima, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo lo comprueban ellos? Te van a pedir el diploma, te van a pedir las notas, el certificado de notas, el currículum de donde estudiaste para saber qué tipo de estudio estuviste y tienes que estar registrado con un consejo de veterinarios del lugar donde recibiste Como en tu, Colombia, Convescol. tu En título. los otros países, cada uno tiene su cónsul, algo que los regula como veterinarios. Entonces, ojo ahí quienes tienen matrículas y tarjetas profesionales de que las tengan vigentes porque ellos van a pedir esa información y también te van a pedir una letra de antecedentes disciplinarios, que es la que tenemos en Colombia, en la Convescol, pero en inglés le llaman la Good Standing Letter, que la da el mismo consejo al que uno está escrito, diciendo que uno no ha tenido como ningún proceso disciplinario o de negligencia médica o de complaints o quejas. Bueno, y entonces, después de eso, tú hiciste ya el examen de inglés. Ujú. ¿Qué opción escogiste? ¿Qué Vale. opciones hay? ¿Y cómo te fue? Son 4 opciones que pueden tener. La primera es el IELTS, que es el más reconocido, pero para él necesitan 7 puntos en cada banda y en cada módulo y en el promedio. Luego está el PTE, que es conocido acá en Australia y Nueva Zelanda. Para él necesitan 65 puntos en cada banda y en promedio. Luego está el OET, que es el Occupational English Test, que es más enfocado a temas de medicina. Y ese se necesita un B más o 350 puntos o más. Y está el TOEFL IBT, que se necesitan 24 puntos en listening, 24 puntos en reading, 27 en speaking y 29 en writing. Alright. Y ya con eso. ¿Y cómo hiciste tú para pasar el de inglés? Yo escogí el PT. El Ujú. PT fue el que yo hice y lo pasé estudiando con un grupo de personas de la India. El profesor se llama Malcolm y ellos tienen un sistema en el que han estudiado cómo funciona el software, porque es un computador es un examen que se hace por computador, perdón, y ellos saben en cada módulo cómo te van a evaluar, cómo funciona el examen. Ellos evalúan los diferentes módulos a la vez. O sea, no se enfocan que el speaking solo sea hablar, sino por ejemplo te ponen a leer un párrafo y entonces a lo que tú lees y hablas, ellos te evalúan cómo lees y cómo hablas. O te ponen a repetir oraciones, entonces te evalúan tu listening y tu speaking y eso da más puntos. En mi opinión es más sencillo sacar los puntajes con ese examen. Me preparé haciendo el curso con ellos, tomaba clases y ellos te dan como templates que tú tienes que memorizar y aprender los truquitos para cambiar en cada template. Y la verdad es que ¿Cuánto tiempo estudiaste? fue muy corto porque yo tenía que hacer la aplicación a los boards, entonces tal vez como un mes o algo así. O sea, en un mes y No, sacaste el y score. saqué 70 puntos. Entonces, Bien. se puede. Alright. Bueno, después de que ya presentaste todo lo de inglés y te preparaste para el examen de veterinaria, ¿cómo hiciste para prepararte? Listo. Entonces, el segundo paso, ya vamos a hablar del segundo paso de esto, es el MCQ, que es el examen preliminar, que significa Multiple Choice Question o un examen de pregunta múltiple y respuesta múltiple. Ahí tienen que pagar 2.500 alrededor y tienen que prepararse con material que les va a dar como la información de todo lo que uno ve en veterinaria, desde las ciencias más básicas hasta las clínicas. Entonces, ¿qué utilizaba yo? Yo utilicé 3 recursos. El primero que utilicé fue el VetPrep. Ah, ¿Sí? sí, eso es como un programa también que uno paga como 450 la suscripción. Ajá, el VetPrep se paga en dólares americanos, entonces es más ok. costoso y se paga suscripción de 3 meses, 6 meses o un año y se utiliza demasiado en Estados Unidos para la gente que va a presentar el NABLE. Entonces, de ahí yo estudié. Eso fue el que yo estudié para la primera vez. Ojo, yo tuve que pasar este examen 2 veces con clases y grabación de clases de profesores en Estados Unidos porque esta aplicación está hecha para presentar el NABLE, que es el de Estados Unidos, el NABLE, no sé cómo lo pronuncian, que es el que presentan todos los estudiantes de veterinaria en Estados Unidos cuando van a salir a ejercer y pues tiene muy buenos recursos. La verdad, yo siendo honesto, no me preparé mucho para ese examen porque estaba como con corto tiempo y quería aprovechar pues con la visa que tenía en Australia y todo eso en el momento de presentarme esa fue para abril del 2021. Y me preparé utilizando eso y algunos apuntes que tuve de mis amigos recién graduados de acá de Australia, porque a la vez yo estaba trabajando de vet nurse,
Entonces ellos me prestaron apuntes de la Universidad de Queensland y de la Universidad de Melbourne, de esos dos, del Súper último año. Con eso me preparé en el 2021 y no fue suficiente. Fallé ese examen, lo perdí. Se pasa con 500 puntos, ese es el corte y tiene un método que se llama el método Rush, que creo que lo cambiaron recientemente también. Y entonces yo saqué 490 puntos. Y se necesitaban 500, pero no se dio. Bueno, casi. Casi. O sea, sí, soy sincero y soy consciente, no me preparé lo suficiente. Estaba trabajando, visa, llevando la vida acá a Australia, un montón de cosas al mismo tiempo. Y no me dediqué con tanta honestidad y con tanto tiempo a eso. Entonces ahí se vio el reflejo. Pero pues fue un golpe que yo dije, lo voy a asimilar y lo vuelvo a presentar. Desafortunadamente en Australia este examen solo pasa una vez al año. Se presenta cada abril o cada mayo de cada año, entonces me tocó esperar un año. ¿Pero qué hace uno mientras espera un año? Estudiar. Entonces ahí ya fui más organizado y ahí ya tenía otro recurso. ¿Cuál era? El Suku Review. Suku Review es otra aplicación muy similar a esta del Betfred, pero el Suku me gustó más para este examen de Australia porque el Suku está con links que te llevan a diferentes websites de páginas de veterinaria en Estados Unidos, de diferentes universidades, pero muchas de sus definiciones y de sus casuísticas van con link directo al MCD, al Merck, al manual de Merck, y tiene información muy actualizada que aplica para Australia. Tengan cuidado, se están presentando este examen para acá de Australia y veterinaria porque va a haber muchas, por ejemplo, las intoxicaciones y casos de intoxicaciones están demasiado a los problemas de Norteamérica y son plantas o enfermedades que no tenemos acá en Australia y en Nueva Zelanda. Por el resto, funciona muy bien. ¿Funciona por qué? Porque es de presentar preguntas con opción múltiple y única respuesta. Entonces eso te entrena para la hora de presentar el examen. Con esos dos materiales fue suficiente, más los apuntes que tenía de la Universidad de Melbourne y de la Universidad de Queensland. Y también me unía a muchísimos grupos de estudio en Facebook, en WhatsApp, que lo uno que lo otro, y ellos ponen bancos de preguntas de exámenes pasados que han hecho acá en Australia, que la gente ha memorizado, y los escriben, ay, me preguntaron, y de ahí también uno estudia. Y estudié, hay una serie de libros que los recomiendan inclusive en el manual de candidato, que se llaman los Mosby Clinical Review, pero son libros que están un poco ya desactualizados, pero si les queda tiempo estudien de ahí, pero yo creo que con las aplicaciones es suficiente y ya en esta segunda vez lo pasaste con esos recursos. Lo pasé con todos esos recursos, con el Betfred, el Suku Review y un poco de los libros de Mosby. Además también muy pilo, porque ¿cuántas preguntas eran entonces? En esa época el primer paper eran de 140, 120, no me acuerdo, y eran las básicas en la mañana. Son 2 horas de examen en la mañana o 3 horas. Ahora lo cambiaron, lo hicieron más corto. Y eran las secciones básicas que eran como anatomía, fisiología, química, cosas muy básicas. Y el paper de la tarde sí es más orientado al diagnóstico. Son cosas más clínicas, casos clínicos, de pequeños y grandes, de todo. Tengan en cuenta que este examen es muy irrelevante en el sentido de lo que preguntan. Hay preguntas que lo sacan a uno de casilla. A mí me preguntaron, en un desastre nuclear, ¿cuál isótopo radiactivo está más presente en la atmósfera? No sé. ¿Qué tiene que ver con veterinario? No sé. Esta es la hora que no tengo ni idea. Alguien me respondió esa pregunta porque hay una canción por allá de un cantante que canta que hay un isótopo que no sé qué, él sabía que era por eso, pero yo no tenía ni idea. O preguntan una medida epidemiológica. Ustedes saben que las medidas epidemiológicas es el R0 y el R1 de una enfermedad. Preguntaban el R0 de una enfermedad que se llama, creo que era el Blue Tongue, la lengua azul, o era el virus de Akabane, que es un virus bastante extraño, pero en Pakistán. ¿Y eso qué tiene que ver en Australia? Entonces, por Dios. Bienvenidos a estas preguntas. Y preguntan cosas de animales marsupiales y animales australianos. Si van al manual de candidato, ahí pueden encontrar ya la descripción de cada cosita que van a preguntar. Entonces, de anatomía van a salir 2 preguntas. De tal cosa, 5 preguntas. Ellos dicen que de exóticos preguntan hasta 5 cosas, pero a mí me preguntaron cosas muy básicas, como 2 o 3. Que, por ejemplo,
¿cuál de los siguientes elementos es el más tóxico para un ave? Y tenían el cacao, el chocolate. Entonces, ahí yo dije, esa por ejemplo me la sabía del suco. Ah, bueno. Entonces, no están O sea, salen tan diferentes. preguntas como de Son ese estilo. relacionadas, sí, Ah, son relacionadas, son relacionadas. bueno, yo tengo otra pregunta y es cómo, o sea, después de este examen seguía ahora uno práctico, ¿sí? Ujú. ¿Cómo te hiciste para prepararte para eso? Porque digamos nosotros trabajando en pequeños, bueno, tenemos bastante práctica de pequeños, Ujú. pero pues, yo de grandes, la verdad, ya olvidé hace rato muchas cosas. Bueno, ¿Cómo hiciste? ojo, esto es muy personal y así lo hice yo, pero hay gente que se evitaría el dolor de cabeza porque yo me enfermé entre exámenes. Y entonces me tocó parar y me alejé de la veterinaria y todo eso mientras me recuperé. Y luego me devolví a Sydney y como me preparé, una vez uno tiene el MCQ, uno ya es veterinario en Australia. Uno tiene que buscar a alguien que lo deje trabajar con supervisión, bajo Súper bien. supervisión. Entonces yo llegué a Sydney a trabajar bajo supervisión y ahí ya empecé a hacer cirugía, consulta y medicina de pequeños, que era lo que más, es lo más fácil de entrar acá en Sí, las clínicas porque es lo que más hay. sí. Y a la vez, pues mi background y mi experiencia previa, yo traigo un internado de Brasil en grandes animales y trabajé un tiempo en Colombia con caballos. Y cuando llegué acá a Australia, yo me enfocaba en ser vet nurse en clínicas de práctica mixta para mantenerme en contacto con animales de granja, porque yo sabía que eso me iba a ayudar a mí a mantener mi conocimiento y aprender cómo funcionan esos temas acá. Entonces, los invito a que traten de ir a ese tipo de clínicas. Yo volví aquí a Sydney, trabajaba como pequeñólogo todo el tiempo y ya me busqué las prácticas yo mismo Ujú. en diferentes clínicas. Me fui a rural en New South Wales, arriba a un pueblito que se llama Dorrigo, allá conocí un veterinario, al doctor Chris Shirley. Él es bastante reconocido acá en el tema de medicina bovina. Y con él me fui a hacer palpación rectal, diagnóstico de preñez, me fui a hacer clínica a campo, colecta de sangre, cómo poner el cabezal. Son cosas básicas, pero las van a preguntar. En el examen práctico preguntan eso. Entonces, Muy ustedes bien. tienen que pagar $8,200 para ese examen y les van a preguntar 9 componentes. 9 componentes en ese examen. Les van a preguntar medicina preventiva. Ujú. Ahí les van a preguntar un poco de salud pública, epidemiología, y les van a preguntar sobre la bioseguridad de Australia. Y para eso Wow. ellos les ofrecen un curso que uno puede hacer gratuito. Háganlo, porque así van a saber cómo se maneja en caso de una epidemia, cómo se maneja una pandemia, cómo se hace una demarcación de un territorio de riesgo biológico. Ahorita mismo estamos teniendo una epidemia de influenza aviar en Victoria. Ese tipo de cosas que están pasando las pueden preguntar. Les van a preguntar de bovinos a través de una presentación de PowerPoint, Ujú. 3, 4 casitos, entonces les preguntan una vaca caída, ¿sí? Entonces les dan una historia. Esta vaca la cambiamos de dieta de pasto a transición para concentrado y a los 3, 4 días de estar en esa dieta se cayó. Mm. Y entonces el examen clínico es este y este. ¿Qué piensa usted? Entonces ahí uno empieza a hacer diagnóstico orientado, o sea, razonamiento clínico. Y obviamente, pues de la Nacho yo traigo lo de la medicina basada en la evidencia. Entonces uno empieza a mirar, o sea, yo estoy viendo una vaca caída, viene de pastura, está en transición. Entonces, ¿qué pregunta uno? ¿Qué tipo de alimentos están dando ahora? ¿Que ha comido suplementos? ¿Tiene heno? ¿Tiene ensilaje? ¿Sí? Y uno va orientando su diagnóstico. Es realmente sencillo. A mí se me hace que el examen práctico es sencillo, no le tengan miedo. El teórico es el Más más complicado. complicado. Y uno va trabajando sus casos. Me preguntaron vaca caída, me preguntaron una granja de ponedoras, que era una granja orgánica y no manejaba antibióticos ni nada y estaban teniendo un problema con huevos, que los huevos salían con la cáscara arrugada. Ah, Entonces, ¿cómo hace un manejo uno en una granja ecológica de esas? Me preguntaron eh, un parto distóxico que termina en una episiotomía. Entonces, ¿cómo se hace todo el proceso? O sea, uno mismo, de lo que uno va respondiendo, le siguen preguntando. Entonces, eso pasa en medicina bovina. Medicina equina, el componente equino es similar. Hay que hacer el examen físico de un caballo. Entonces, uno tiene que entrar y ir a coger el caballo con seguridad, traerlo, ponerlo en el brete,
hacer el examen, abrirle la boca, levantar los cascos, auscultar, saber dónde están las válvulas del corazón, saber cuál es la delimitación del campo pulmonar, cuáles son los cuadrantes del abdomen que se escucha, dar la vuelta, tomarle la temperatura. Por el otro lado, lo mismo, los cuadrantes del abdomen y las válvulas del corazón del otro lado, y el examen físico de la cabeza. Y ya le empiezan a hacer unas preguntas del examen físico, de cómo se hace la identificación de un caballo. Entonces uno tiene que hablar de las marcas, que si tiene lucero, listón, que si tiene estrella, todo eso. Eso es importante que lo sepan hacer en inglés, que si tiene medias, que si tiene cambio de coloración en los cascos, todo eso lo van a preguntar, y el color de los caballos y la raza. ¿Te pusieron a tomar alguna muestra de sangre? En caballos no. Y luego lo mismo, te vas a un computador y te van preguntando con fotos. Entonces te dan un caballo y te dan la historia y te dicen, este caballo estuvo en competencias en diferentes regiones de Australia rural, yendo a hacer, no sé, pruebas de tambores o rodeo, cosas así. Y cuando volvió de viajar de Queensland a New South Wales, empezó a presentar diarrea. Entonces ahí tú empiezas a orientar el diagnóstico, un caballo con diarrea, la diarrea en los caballos, colitis. Entonces puede ser una colitis. ¿Y qué causa colitis? Salmonela. ¿Qué más causa colitis en los caballos? Entonces tienen que tener toda esa información para ir armando cómo trato yo esas diarreas en caballo. Pero ellos también son muy realistas, ¿no? Porque obviamente yo hubiera dicho, no, si es una colitis te dan también a mí me dieron, por ejemplo, los exámenes de sangre de ese caballo, entonces hay que decir si hay anemia o no. Entonces el mío venía con anemia, con hipofibrinogenemia, con diferentes cambios. Y entonces uno puede irse hasta el fondo y decir, no, una transfusión y esto y lo otro, pero ellos también quieren que seas muy realista con la realidad de la veterinaria. ¿Quién va a invertir en un caballo $18,000 para hacer eso? Sí. Entonces, a menos que sea un caballo muy caro. Una de las respuestas válidas es eutanasia, porque si el caballo no es costoso o no está asegurado y el dueño no puede pagar la cuenta y el animal está sufriendo, pues eutanasia es una respuesta válida. El otro componente es el componente de el examen es un examen como práctico en bovinos. Entonces hay que hacer diagnóstico de preñez por palpación rectal. Te dan 3 vacas y te dicen tienes que decir si está vacía o no vacía, y si está preñada, si es más de 4 meses o menos de 4 meses. Pero no tienes que decir un tiempo exacto. No. Bueno. No. Eso también a mí me da un poco de miedo, porque yo hace mucho tiempo que no hago palpación. Hay que practicar. No, sí, 3 Hay que practicar, semanas. o sea, es lo más básico. Es decir, uno entra y dice, uy, el útero acá está como vacío, cada animal. Entonces, esta está vacía. Uy, esta está preñada y está súper grande. Esta tiene más de 4 meses. Entonces es como son 3 vaquitas. Sí. Y luego te dan otra vaca, tienes que tomar muestra de la yugular, tienes que pasarle una sonda orogástrica, tienes que tomarle una muestra de sangre de la vena coxígea y ya, eso. Algunos te pueden hacer a veces el California Mastitis Test. Bueno, eso con se me la acuerda. regleta. Sí, que es como una paletica. Ajá, exacto. Eso también puede pasar. Luego está el examen de rumiantes pequeños. Entonces te piden cómo se tumba una oveja y cómo se hace el examen clínico de una oveja. Acá les doy un tip, que a mí me regañaron por hacer eso. Yo cogí a la oveja de la lana y la volteé, y me dijeron que no, porque por cuestiones de bienestar animal, uno no puede jalar la lana, porque eso se considera una falta contra el bienestar animal. Entonces lo mejor es hacer la técnica de cogerlas debajo de la boca y torcerles el cuello para que se caigan, y ya las sienta uno y les agarra las patas. Yo la volteé a la brava y luego le cogí las patas. Esa fue la única. Ya uno les hace el examen clínico, les toma temperatura, da las constantes y le hacen preguntas de eso. Súper bien. Nos faltan 4 componentes, que es el examen físico del perro y el gato, muy básico. Es un examen muy tonto, la verdad, y los animales que utilizan ahí están tan acostumbrados a que los estudiantes los toquen, que los gatos, si uno les muestra esos treats líquidos para sacarlos de la es cocaína para ellos, les encanta, es crack, es como salen ahí y se dejan hacer de todo. Y los perritos son los de galgos de carrera, los greyhounds, entonces también están acostumbrados. Y es solo decir, es mostrar cómo uno hace el examen clínico y ya a uno no le preguntan nada.
solo que uno muestre que sabe hacer el examen clínico. Pero sí ya quedando los dos componentes, que es el de medicina y el de cirugía. Sí. El de medicina son casos clínicos de nuevo a través de presentación de PowerPoint. Entonces te pueden dar hematología, te pueden dar bioquímicas, te dan fotos. Y entonces en algo que uno está viendo, uno tiene que ir llevando sus diagnósticos. A mí me salió micoplasma en un gato, me salió un linfoma metastásico en un perro, me salió un piómetra en una perra. Y la parte final es la anestesia, que es anestesiar un perro, pero hay que hacer como todo el protocolo, calcular desde antes las dosis de premedicación, la inducción y el mantenimiento, calcular el tamaño de la bolsa, la cantidad de oxígeno que se le va a usar y la cantidad de gas anestésico que uno quiere que se mezcle. Luego entra, uno tiene que canalizar el perro, ya premedicado, inclusive uno tiene un vet nurse que le está ayudando a sostener el perro y todo, y entonces uno tiene que enseñarle y decir cómo pasar el tubo. Y a ellos le exigen a uno revisar la máquina de anestesia, desarmarla y armarla y hacer todas las pruebas de fuga. Entonces, ojo ahí porque muchas veces nosotros no sabemos hacer eso. Nosotros porque somos vet nurses y hemos trabajado en eso, sabemos que acá se hace, Sí. pero uno de veterinario no lo hace normalmente en Sudamérica, yo creo. Entonces eso hay que saberlo hacer. Y ya, una vez el perro está anestesiado, tienes que saber conectar todos los multiparámetros y te empiezan a hacer preguntas de los multiparámetros. En ese se quedaba mucha gente, pero es que las dos profesoras que hacían ese examen ya se van a retirar. Y el nuevo que Bueno, quedó, es que ojalá me llegue el nuevo que luego. quedó es un tipo así súper bacán para la parte de cirugía. Antes se utilizaban perros, pero ya no, por cuestiones de bienestar, y ahora están utilizando cerdos. Entonces cambia un poquito la anatomía y el procedimiento. Ya no se hace SPI en perra o castración de perra, sino se hace cistotomía en cerdo. No es tan diferente de un perro, cambia un poco la piel y la anatomía de la línea alba, pero es básicamente el mismo principio. Y la anestesia sí se hace en perro y hay que hacer todo el protocolo con guantes, con todas las medidas para anestesiar un perro y saber leer los parámetros de los aparatos multiparámetros durante la anestesia y saber armar y desarmar la máquina de anestesia y hacer pruebas para los filtros y para las fugas. Eso es todo. Bueno, ¿y cuánto tiempo después de que te dieron, de que hiciste eso, te dieron el resultado? Eso rápido, eso llega después de 3, 4 semanas de haber presentado el examen final y ya el certificado te llega el mes de eso y ya te certifica como veterinario, sabe más grande. Como el doctor Joyce. Felicidades. Oye, muchas gracias por toda la Vale. información que nos diste. Nada, a ti por la invitación. Espero que les haya servido mucho la información que Fabián nos dio hoy. Y ya ahí te deseo mucha suerte en lo Vale. que sigue de tu proceso. Muchas gracias, que estén bien.